Llevo toda la vida corriendo y peleando, y ahora que he parado, que nadie me ataca y que no hay incendios que apagar, ¿por qué se siente tan incómodo el silencio? Lo primero, me gustaría un poco ver y reflexionar sobre cuáles han sido las cosas o las peleas así principales que me han hecho siempre tener un objetivo, un propósito, ¿no? Al principio, como comentaba en el vídeo de la libertad, lo que yo quería era salir del pueblo y por eso estudiaba un montón. Luego de repente ya salí del pueblo, me fui a la universidad y quería seguir siendo más libre, así que seguí estudiando un montón. Luego me di cuenta de que tenía que ser más independiente de jefes para poder decidir lo que hacer con mi tiempo, y pues, estuve un montón de años trabajando para montar una agencia de marketing. Y claro, luego me fui a Paraguay, me di tiempo para conocer mis traumas, para conocer y prestar un poquito más de atención a lo que había sido mi historia personal. Y claro, ahí volví a encontrar objetivos. Sí, esta vez los objetivos no son profesionales, pero igualmente eran objetivos que me ayudaban a moverme en alguna dirección, ¿no? Luego volví a España, me volví a sentir apático. Esa apatía se convirtió otra vez en un objetivo que trabajar. Y después de estar en España un tiempo, en la zona de Alicante donde estaba viviendo antes, me fui con Sandra, con mi pareja, a estar 3 meses en Corea. Y en Corea, dentro de esos objetivos, pues estaba el trabajo personal sobre mi mente, sobre mi historia personal, sobre mis cositas. Lo cual sigue siendo un objetivo, ¿no? Y estos días, aquí en Vietnam, después de pues haberme dado cuenta de muchas cosas, sobre todo en concreto de esa inercia que llevo pagando toda mi vida y que de alguna manera pues la seguiré pagando, porque para mí lo que somos nosotros como personas es nuestra intención, la intención que tenemos ahora, sumado a la inercia que llevamos por la historia que hemos vivido, ¿no? Y me resulta muy difícil desprenderme, por supuesto, de esa inercia, pero lo que estoy haciendo ahora es intentando calibrarla. Respecto a la pregunta de por qué se siente tan agobiante esta sensación de haber dejado de estar en un río con una corriente súper fuerte, que son esos propósitos que yo tenía desde pequeño y esos objetivos que he ido rellenando con el tiempo. El tema está en que ahora una parte de mí siente que los siguientes objetivos que yo me pueda plantear a lo mejor no son tan trascendentes o tan impactantes como los objetivos que he tenido hasta ahora. Ser libre, tener un negocio propio, no sé, saber gestionar la soledad, que también fue uno de los objetivos principales al llegar aquí a Vietnam. Y he mejorado muchísimo en la gestión de esa soledad, o al menos lo siento así. Posiblemente luego tenga que llevarme alguna sorpresa en algún momento. Y ahora, sí, no sé, siento que me puedo poner objetivos, y estaba bastante preocupado en por qué no encontraba un objetivo a la altura de los objetivos que he tenido hasta ahora. Y esa pregunta me estaba haciendo sentir bastante mal, ¿no? Porque sentía que yo estaba fallando por no encontrar algo tan
tan potente como lo que ha sido para mí perseguir la libertad. Y tras varios días encontrándome triste, las preguntas adecuadas muchas veces son mucho mejores que una buena respuesta a cualquier otra pregunta, ¿no? Y la pregunta que me he hecho ha sido, ¿qué me está obligando a buscar un objetivo a la altura de los objetivos que he tenido hasta ahora? Y es de estas preguntas, pues, que cuando te las planteas hay una parte de ti que dice, tío, es que eres... Pero no es la forma correcta de echarnos la culpa de esa manera por no habernos dado cuenta antes de las cosas, ¿no? Y es precisamente porque no era mi intención no dar con esta pregunta, pero sí era mi inercia, como os decía antes, inercia e intención. Y el hecho de buscar o necesitar un objetivo tan grande, de nuevo, ese objetivo que no encontraba, es parte de esa inercia, ¿no? Llevo toda mi vida moviéndome detrás de estos objetivos que han tirado tanto de mí, y ahora pues ahora no tengo uno así tan grande. Y lo que no sé ya es si ahora digo que el objetivo puede ser aprender a vivir sin objetivos. Es un poco paradójico, ¿no? O sea, el hecho de que yo, para desprenderme de esa inercia que llevo a lo largo de toda mi vida persiguiendo objetivos grandes, que la probablemente única manera de desprenderme de esa inercia sea dejar de depender de objetivos grandes, es también un objetivo. En fin, voy a leer la segunda parte de la pregunta porque no sé qué hacer con esto. ¿Es posible que eche de menos el caos porque era lo único que conocía? Sí, al final caos, para el caos de mi vida, gran parte de él ha venido por la relación familiar que yo he tenido con mis padres. Al principio por querer huir del pueblo y por todas estas historias, luego por no entender por qué no me entendían, por qué no me apoyaban, y después de un tiempo decidí alejarme de ellos, lo cual el caos que yo sentía pasó de ser externo a ser interno. Por al final, cuando rompes una relación así, es pasar un tipo de duelo, ¿verdad? Y sigue siendo caos. Entonces, a la pregunta, sí, completamente. He ido de un caos a otro y está bastante relacionado con los objetivos, ¿no? Tú ves en tu vida un hueco que necesitas rellenar o una manchita que quieres limpiar, y al final eso se asocia a que si tienes intención de arreglarla, pues es un nuevo objetivo. Entonces, de alguna manera, esto lo que hace es eso, es definir un poco lo que es tu día a día, lo que va siendo el transcurso del tiempo alrededor de estos pequeños caos que solucionar, con sus respectivos objetivos que tú, como persona, pues te planteas para intentar ir solucionando esas asperezas. Entonces, a la pregunta, sí, completamente he llegado aquí, siento que puramente guiado por el caos
y por todas esas asperezas que sentía que quería limar. ¿Quién soy yo si no estoy luchando contra algo? Joder. Es que no lo sé. Yo de pequeño, pues, recuerdo momentos felices, ¿no? De jugar, recuerdo pintar, cuando en la asignatura de plástica me pedían un cuadro y yo hacía 3, o una maqueta y yo llevaba una maqueta disruptiva. Yo era un niño súper creativo. No estaba preocupado por los estudios, porque pues, los llevaba al día, cumplía con mi pequeña tarea y me permitía tardes de jugar. Si me apetecía irme con el skate, me iba con el skate. Si me apetecía... no lo sé, tío. Y ahora que joder, me pregunta esto, es que no lo sé, es que lo único que puedo hacer para averiguarlo es intentar seguir identificando esos puntos de dolor, esa inercia, esas cositas que me hacen o correr hacia algo o huir de algo. Siento que por una parte la vida o la lógica de la situación me está llevando a hacerlo mejor porque estando aquí estoy entrenando esa habilidad de la pausa, ¿no? El hecho de decir que para poder parar esa inercia, para poder parar ese río corriendo en el que nos subimos y nos va arrastrando de un punto a otro, el hecho de salirse del barco un momento, activar la conciencia, ¿no? Ser consciente de dónde estamos y de lo que estamos haciendo, te hace preguntarle a tu interior, a una figura que yo la llamo el artista, ¿no? Es un nombre poético, pero me gusta un montón. El artista interior que nosotros tenemos, si le preguntamos de la manera adecuada, pues nos va a decir que le apetece. Y es una cosa que estoy ahora haciendo. Cuando era niño, pues era mucho más fácil, porque o tienes menos capacidades para ser consciente o para pensar sobre tus pensamientos de esta manera que estoy haciendo ahora, o simplemente de alguna manera saber menos cosas te hace más libre. Entonces era más capaz de escuchar a este artista interior. Y ahora, bueno, pues si me levanto un día y me apetece ir al café a trabajar, lo hago, pero hay días que ya empiezo a notar cómo mi interior me dice: Chris, hoy no te vayas a trabajar, hoy no puedes, hoy si lo haces vas a estar haciendo un sacrificio y no estoy para eso ahora mismo. Entonces, ¿quién soy, tío? No lo sé, es que no lo sé. Yo solo sé que soy una persona creativa que ha vivido 33 años con el 85 o el 90% del tiempo en pura inercia y no puedo dar una respuesta. Lo único que puedo hacer es parar un poquito más de vez en cuando para identificar esas cosas que están ocultando lo que tengo ahí dentro.
No lo sé, chicos, chicas, es un poco... No esperaba esta pregunta porque, bueno, yo lo que hago para todo esto es utilizar inteligencia artificial de una manera que, bueno, pues ya contaré un poco más adelante, pero al venir de estar apático, al venir de estas cosas que os cuento de mi vida, he descubierto que responder este tipo de preguntas, ya sea en mi cuaderno o simplemente paseando o ahora como estoy intentando hacer aquí con vosotros, es una de las pocas maneras que me hace sentir cosas y que me hace, pues, llevarme sorpresas como esta. Y bueno, si os gusta, creo que voy a seguir haciendo este formato. A mí me encanta, la verdad. Nos vemos en el siguiente.